Hoy los llevamos una vez más a los mares para descubrir dos grandes unidades navales, construidas por Italia a principios del siglo XX, que tuvieron una vida operativa larga y simbólicamente significativa. Ninguna como ellas, ninguna como el acorazado Andrea Doria, ninguna como el acorazado Caio Duilio. Naves gemelas construidas poco antes del estallido de la Gran Guerra y destinadas a permanecer en servicio, aunque con algunas pausas debidas a la necesidad de reconstrucción durante 40 años. Una vida operativa extremadamente larga, si piensan que generalmente la vida media de un acorazado era de 25, máximo 30 años. Sobre todo, estas naves alcanzaron a estar presentes en varios teatros de guerra y a presenciar el cambio de una marina en evolución, todavía heredera de la gloria del Resurgimiento y del periodo de fuego en andanada con los grandes calibres, a una marina moderna, evolucionada, basada en la aviación, primero embarcada móvil y luego de ala fija, y en los misiles. Testigos del tiempo, testigos de cómo ha evolucionado la guerra en los mares y de cómo la tecnología se ha vuelto indispensable en todos los ámbitos, incluido obviamente el de la navegación. Hoy ellas son nuestras protagonistas y les contaremos su historia. La historia de los acorazados clase Doria coincide con la transición entre la Regia Marina y la Marina Militare. Más aún, certifica ese momento de máxima ambición estratégica de la Regia Marina. Estamos hablando del periodo que transcurre entre el periodo inmediatamente anterior al estallido de la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Estos grandes barcos fueron diseñados cuando el Mediterráneo todavía estaba dominado por una vieja teoría, la de la batalla decisiva entre grandes flotas acorazadas. Pero, como dijimos al principio, todavía no se imaginaba la importancia del arma aérea y nunca se habría pensado en la llegada incluso de los misiles guiados. A principios del siglo XX, las grandes potencias europeas, pero también al final, lo vimos en el video dedicado a la revuelta de la fruta que pueden encontrar en el canal. Las potencias sudamericanas y norteamericanas eran barcos, lo vimos en el video dedicado a la revuelta de la Fruit Stack. Las potencias sudamericanas y norteamericanas estaban involucradas en una competencia naval sin precedentes. La aparición del HMS Dreadnought, un barco británico que en 1906 llevó directamente al mar el concepto de nave all-main gas. Solo cañones principales, había hecho obsoleta muy rápidamente cualquier otro tipo de acorazado existente. La idea revolucionaria del nuevo barco inglés, es decir, concentrar la potencia ofensiva en una batería uniforme de cañones de gran calibre, apoyada por turbinas capaces de garantizar una alta velocidad, había conmocionado al mundo. Incluso Italia, aunque era una nación relativamente joven, consideraba el control del Mediterráneo una cuestión de prestigio, además de seguridad estratégica. Por esta razón, Italia había decidido invertir ingentes recursos financieros y materiales en la investigación tecnológica y en la construcción. Por otro lado, Italia, aunque en ese entonces formaba parte de la Triple Alianza con la monarquía dual austrohúngara y con el Imperio Alemán, veía precisamente en la Marina austrohúngara a su principal rival junto con la Marina francesa, y ambas estaban modernizando de manera bastante rápida sus propias fuerzas. En este contexto había surgido la figura del ingeniero naval Vittorio Cuniverti, un teórico visionario. A él se le ha definido como el padre del HMS Dreadnought. No pudo construirla en Italia porque las limitaciones debidas a la falta de recursos no le permitieron realizar su sueño. Pero ese artículo escrito para el James Fighting Ship, un famosísimo anuario y almanaque que es leído muy atentamente en los ambientes militares, llevó a los británicos a adoptar su teoría. Una teoría que revolucionaría para siempre la guerra en los mares. Cuando llega el HMS Dreadnought, que hace que todas las demás naves presentes parezcan obsoletas y envejezcan rápidamente, incluso la Regia Marina inicia programas de construcción naval para adaptarse. La primera nave podríamos considerarla experimental, es la Dante Alighieri. Es el primer acorazado de un solo calibre italiano. También es el primer buque de guerra en mostrar torretas triples, es decir, 3 cañones por cada torre. Sin embargo, la Dante Alighieri no es una nave definitiva. También sirve para estudiar los impactos en el mar de ese tipo de embarcación. Las clases siguientes son las de la Conte di Cavour, de la que ya hablamos en otro video, lo pueden encontrar en el canal. Es precisamente la clase Doria la que nace como una evolución técnica y táctica de la experiencia acumulada en los años anteriores.
una especie de versión mejorada de la clase Conte di Cavour. Los diseñadores italianos en esa época intentaron intervenir, corrigiendo algunas debilidades de las unidades anteriores, incrementando la tripulación, la autonomía, la protección y la estabilidad. Las dos nuevas unidades, la Andrea Doria, llamada así en honor al gran almirante genovés del siglo XVI, y la Caio Duilio, llamada en honor al comandante romano que por primera vez logró derrotar a los cartagineses en el mar, eran la respuesta a las últimas evoluciones. La Doria había sido puesta en grada en el Arsenal Real de la Spezia en 1912. La Duilio, en cambio, había sido destinada al astillero de Castellammare di Stabia. Cuando estalla la Gran Guerra, ambos barcos están terminando su equipamiento. Eran barcos grandes, elegantes y también relativamente compactos. Un desplazamiento estándar de más de 24,000 toneladas, una longitud total de 176 metros. El sistema de propulsión, basado en turbinas de vapor, permitía velocidades cercanas a los 22 nudos, que en esa época eran consideradas buenas. Pero el verdadero corazón de estos barcos era el armamento principal. Como sucedió con las anteriores Conte di Cavour, las Doria también contaban con 13 cañones de 305 milímetros. El calibre estándar para los Dreadnought, quienes montaban un calibre superior, 343, 350, 381, eran llamados Super Dreadnought. Decíamos, esos 13 cañones estaban distribuidos en 5 torretas, 2 a proa y 2 a popa, ambas en configuración Super Firing, es decir, con una torreta triple en la base y una torreta doble dispuesta en un nivel superior, y luego una quinta torreta triple en el centro del barco entre las chimeneas. Esta solución era el resultado del intento de maximizar la potencia de fuego, sin aumentar excesivamente el desplazamiento. Cuando Italia entra en la fase de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y lo hace obviamente con un año de retraso porque espera el momento propicio hasta la firma del Pacto de Londres, los dos barcos aún están en construcción. La Caio Duilio está casi lista, la Andrea Doria necesita un poco más de tiempo. Pero la guerra naval en el Adriático resulta ser muy diferente de las expectativas previas a la guerra. Las grandes batallas entre las flotas acorazadas, que habían sido imaginadas por los estrategas de media Europa, no se ven en el Mediterráneo. Se verán al norte, en el Mar del Norte, en Jutlandia o en el Mar Báltico. El Adriático es un mar relativamente estrecho, fácilmente minable, sobre todo bloqueable, y eso es lo que sucede con el bloqueo del Canal de Otranto. A través de ese bloqueo, la Marina Imperial y Real Austrohúngara no puede entrar plenamente al Mediterráneo. Se ve obligada a permanecer en sus propios puertos, y en las raras ocasiones en que intenta forzar el bloqueo, debe regresar a casa, incluso con pérdidas considerables. Los acorazados italianos y austrohúngaros pasan la guerra básicamente bajo el principio de la flota en potencia, un elemento disuasorio en el puerto, listo para zarpar. Solo los austriacos intentan forzar el canal, pero como se dijo, deben regresar después del hundimiento del Saint-Istvan. La Regia Marina mantiene el control de las principales rutas del sur del Adriático, pero ya en esa situación surge la importancia de nuevas armas. La aviación, los medios de asalto ligeros, los MAS, los famosísimos MAS. Aquí cabría hacerse una pregunta. Sì, sulla Reale. ¿Y los acorazados italianos? Pero esta pregunta se pospone. Terminado el primer conflicto mundial, las Doria permanecen a cargo de la Regia Marina, que básicamente ha perdido poco durante la Gran Guerra. De todas las unidades más modernas, ha perdido la Leonardo da Vinci, la tercera de la clase Conte di Cavour, hundida en el puerto. Se dice que por un sabotaje enemigo, pero el resto de la flota está básicamente intacto. Los años 20 son un periodo de relativa tranquilidad. Doria y Duilio, de todas formas, se ven involucrados en varios hechos históricos. Y la Doria, con los cañones secundarios, disparó al Palacio del Gobierno en Fiume durante la Navidad de Sangre, para inducir, logrando hacerlo, a Gabriele D'Annunzio a rendirse. Y ambos acorazados también participan en la expedición contra la isla de Corfú, disparando contra el fuerte, matando a civiles griegos, simplemente para forzar al gobierno griego a una humillación. Ante Italia, que pedía reparaciones y disculpas por la muerte de algunos miembros de una misión fronteriza.
En ese periodo, estamos hablando de la segunda mitad de los años 20 y principios de los años 30. La difusión de la aviación militar y sobre todo de la aviación naval y embarcada empieza a generar dudas en las distintas potencias. Hay quienes aprovechan y desarrollan esa duda. Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón. Hay quienes experimentan, como es el caso de Francia, y quienes prefieren mirar hacia otro lado. Italia, que incluso obtuvo la posibilidad de construir portaaviones, lo rechaza. Más bien ha adoptado una táctica de espera. Sus viejos acorazados se ponen en naftalina, en reserva, a la espera de decidir qué hacer con ellos. Otras naves que durante la guerra habían sido diseñadas, puestas en grada, pero luego abandonadas. Es la clase Caracciolo, son dadas de baja, desmanteladas en grada. La líder de la clase, la Caracciolo, botada solo como casco. Primero se considera la posibilidad de completarla como portaaviones, luego de venderla como inversión comercial, y al final también esta es desmantelada. ¿Qué hacer entonces con esos viejos acorazados? Quien cambia todo es Francia. Francia que a mediados de los años 30, además de modernizar sus viejos acorazados de la clase Bretaña, llevará a cabo un ambicioso plan de nuevas construcciones. Primero los cruceros de batalla o acorazados rápidos de la clase Dunkerque y luego los grandes acorazados de la clase Richelieu. Ya hemos hablado de una de estas, la Jean Bart, y pueden encontrar el video en el canal. En espera de construir los nuevos acorazados clase Littorio, e inicialmente también se pensó en grandes cruceros de batalla que luego fueron descartados. El Ministerio de Marina pide y obtiene la posibilidad de reconstruir los viejos acorazados. Primero les toca a las Conte di Cavour, la nave epónima y la Giulio Cesare, que son reconstruidas desde cero, siguiendo nuevos proyectos, pero también cometiendo varios errores. Luego llega la autorización para reconstruir también las Doria, una intervención de modernización entre las más espectaculares jamás realizadas. Los trabajos comienzan en la segunda mitad de los años 30 y conllevan modificaciones tan profundas que hacen que los dos viejos barcos parezcan casi completamente nuevos. Cascos más alargados, con la colocación de una nueva proa en comparación con la antigua. Para mejorar las cualidades náuticas, pero también con un sistema de propulsión más eficiente. Las viejas calderas son reemplazadas por instalaciones modernas, alimentadas exclusivamente con fuelóleo. La velocidad sube aproximadamente 27 nudos. También el armamento es transformado. El principal pasa a tener cañones de 305 recalibrados y retubados a 320, aprovechando la excelente resistencia de las armas originales, que se vuelven más potentes, con mayor alcance, pero con menor precisión al disparar. Se desmonta la torre central del barco, así que los cañones principales bajan de 12 a 10, pero esta decisión permite mejorar la disposición interna y aumentar la eficiencia operativa. Las artillerías secundarias son torres triples de 135, una excelente pieza que, sin embargo, no logra realizar un tiro antiaéreo eficaz. Por eso existen las nuevas armas, nuevos cañones diseñados específicamente para la defensa antiaérea, cañones automáticos y ametralladoras de gran potencia, que se colocan exactamente alrededor de las partes más vulnerables del barco, la torre de mando y las dos chimeneas cercanas entre sí. Esto se debe a que las Doria demuestran que con el paso del tiempo, después de los errores cometidos en la reconstrucción de las Cavour, la tecnología se ha actualizado y ha identificado precisamente los puntos vulnerables de los acorazados modernos. La reconstrucción demuestra el alto nivel alcanzado por la industria naval italiana, pero, exacto, hay un pero. Esos recursos financieros y materiales, podrían haberse gastado y dirigido de otra manera. Es una pregunta que ya lleva casi un siglo. ¿Qué habría pasado con la Regia Marina si hubiera utilizado los recursos materiales y financieros empleados en la reconstrucción de las Doria para la construcción de otras dos unidades? Por ejemplo, otros cruceros pesados, tal vez un par de portaaviones de escolta, todo lo que podría haber servido en la Guerra del Mediterráneo. Nunca lo sabremos, pero cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial, en junio de 1940, Doria y Duilio están casi listas para reincorporarse a la escuadra. En ese momento, Italia solo tiene dos acorazados, los viejos Cavour y Cesare. Doria y Duilio están en pruebas de mar, Littorio y Vittorio Veneto. Ellos también están terminando los preparativos. La guerra del Mediterráneo se presenta extremadamente compleja. El primer papel de la Regia Marina es proteger las conexiones con las colonias africanas, además de enfrentar a la Royal Navy británica y, al principio, también a la Marina Nacional francesa. Pero todo esto es extremadamente complejo. Falta una estrategia clara. La estrategia se ha quedado anclada en los principios de la Gran Guerra, o incluso en principios anteriores a la Gran Guerra.
aquellos del gran enfrentamiento entre flotas de superficie, sin considerar el uso del arma aérea, sin imaginar que llegarán nuevas armas. En la noche entre el 11 y el 12 de noviembre de 1940, la Marina Real descubre que es vulnerable. Esa noche, unos aviones Swordfish, que despegaron del portaaviones Illustrious, atacan la flota italiana anclada en el puerto de Tarento. 3 acorazados resultan gravemente dañados. El Littorio recibe 3 torpedos, pero es un barco moderno. Los daños son limitados y después de un tiempo puede volver a la escuadra. El Cavour recibe un solo torpedo que la hunde. Su recuperación es difícil. El barco es llevado a Trieste para reparaciones y actualizaciones, pero nunca volverá a navegar. Será hundida en el puerto en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente recuperada como un pecio. El tercer barco alcanzado es el Duilio, que se ve obligado a encallar con una enorme brecha cerca del depósito de municiones Prodiero. Para evitar el hundimiento al amanecer, el barco encalla en un banco de arena. Las operaciones para reflotar y reparar requieren 6 meses. 6 meses en los que la flota italiana de superficie, la flota de batalla, se reduce básicamente a 3 barcos. El moderno Vittorio Veneto, el Giulio Cesare, que ya recibió un golpe en la batalla de Punta Stilo, y el Doria, muy poco. A partir de ese momento, las operaciones de la flota italiana se vuelven cada vez más prudentes. La falta de coordinación con la Fuerza Aérea, la ausencia de radar y la creciente escasez de combustible limitan progresivamente el uso de las grandes unidades. Entre 1941 y 1942, los 2 viejos acorazados continúan operando principalmente como fuerza de disuasión y con raras salidas al mar. Todo esto cambia en 1943, la caída del fascismo el 25 de julio, luego el armisticio del 8 de septiembre. En esa fecha, la flota italiana recibe la orden de dirigirse hacia Malta para rendirse a los aliados. No es algo sencillo. Ya vimos en otro video lo que sucede con la principal flota de batalla, la que sale de La Spezia y pierde la nave insignia, la Roma, nuevecita, alcanzada por una Fritz X, una bomba teledirigida alemana. Otro escuadrón partió del Adriático, desde Trieste y desde Pola, incluyendo la vieja Giulio Cesare que fue rearmada para la ocasión. Incluso tiene que enfrentar un intento de motín a bordo. El último escuadrón, el que parte del sur de Taranto de los puertos de Apulia, es el que incluye precisamente a Andrea Doria y Caio Duilio, que logran llegar a Malta sin demasiados problemas, bajo el mando del almirante Dazzara, el héroe de Mezzogiugno. En el periodo siguiente, todos los barcos italianos son internados. Como mucho, algunos se utilizan en roles secundarios. El Reino del Sur, así como se le llama, una vez obtenida la calificación de cobeligerante, presiona para hacerse valer, para utilizar los barcos que quedan en operaciones útiles en el Océano Índico. Pero los barcos italianos no están equipados para el clima tropical. Se destacan algunos cruceros pensando en cazar los barcos corsarios alemanes, pero ya no hay ninguno. Todos han sido hundidos y es solo un consuelo. En realidad, en Teherán, durante la conferencia a finales de 1943, también se discute sobre el futuro reparto entre las potencias vencedoras de la antigua Marina Real Italiana. Cuando termina la guerra, cuando Italia emerge destruida, cuando se firman los tratados de paz, la nueva Marina Militar es privada de parte de su fuerza. Los modernos Vittorio Veneto Italia, nuevo nombre del ex Littorio, asignados inicialmente a Estados Unidos y Gran Bretaña, son demolidos. Pero solo después de que las bocas de los cañones principales son cortadas con el soplete. Es una pequeña humillación que hay que soportar. La vieja Giulio Cesare, como ya vimos en otro video, junto con el crucero Duca d'Aosta y el velero Cristofano Colombo, el casi gemelo del Vespucci, son transferidos a la Unión Soviética como reparación por los daños de guerra. Otras naves menores terminan en Francia, Yugoslavia y Grecia. Dori y Duilio, en cambio, se quedan con la nueva Marina Militar, que sin embargo es consciente de que esos barcos ya no tienen un valor militar real. Son solo barcos bonitos para exhibir en los cruceros y para ese propósito se utilizan. Barcos escuela, para los artilleros, para los navegantes, pero sin un uso operativo claro. Durante algunos años, Dori y Duilio siguen ondeando la bandera, alternándose como buques insignia de la Marina Militar italiana, hasta que llega la mitad de los años 50, cuando ambos terminan fuera de servicio y destinados al desguace.
Con su desaparición se cierra definitivamente la época de los dreadnought italianos. Por otro lado, la Marina Militar Italiana fue concebida por los aliados como una pequeña extensión mediterránea de la Marina Real Británica. Pero no termina aquí, porque esos acorazados tuvieron una herencia histórica bien definida. Su larga carrera atravesó algunos de los momentos más dramáticos y significativos del siglo XX. Lo vimos en el video de hoy. Desde el punto de vista técnico, representaron un notable éxito de la ingeniería naval Doria, gracias a la reconstrucción, aunque esto haya generado legítimas preguntas sobre la verdadera eficacia de una operación similar en términos estratégicos. Las Doria conservaron hasta el final un encanto especial, una línea muy bella y moderna, un cuidado en los detalles, incluso algunas innovaciones, como las de la artillería antiaérea. Permanecieron famosas como acorazados que enarbolaron la bandera italiana desde el principio hasta el final. El análisis de la clase Doria permite comprender la relación entre política, industria y estrategia militar en la Italia del siglo XX. La construcción de estas unidades navales requería enormes inversiones, y ni hablar de su reconstrucción. Los acorazados en esa época no eran solo instrumentos militares, sino que eran ejemplos tangibles de capacidad tecnológica y de potencial financiero por parte de un Estado. En el caso italiano, la Marina tuvo a menudo un papel por encima de las posibilidades económicas reales del propio país. La voluntad de mantener una flota de batalla moderna derivaba de la posición geográfica central de nuestra península, en la convicción de que el Mediterráneo, el marco de referencia, constituía el espacio estratégico natural de Italia. En este sentido, la clase Doria representó uno de los puntos más altos de este esfuerzo inmenso para un país tan joven, tan pequeño. Las dos unidades fueron el resultado de décadas de experiencia en construcción naval y de elaboración teórica. Unieron elegancia, capacidad de diseño, potencia ofensiva, incluso la capacidad de ser modernizadas, y dejaron tras de sí un pequeño legado. Piensen que después de su demolición, Doria y Duilio continuaron ejerciendo un fuerte impacto cultural. Y no solo porque en 1956, curiosamente, también se registró el final de otra leyenda, también llamada Andrea Doria, pero no era un barco, era otra leyenda. sempre chiamata Andrea Do. Un transatlántico que se hundió, lujosísimo como era y considerado insumergible, después de una colisión frente a Nantucket con el barco sueco Stockholm. En ese 1956, mientras el otro Andrea Doria se hundía y mientras el acorazado Andrea Doria junto con el Duilio era enviado a la demolición, otro Doria y otro Duilio estaban a punto de entrar en servicio. Nuevos cruceros lanzamisiles que finalmente unían las decisiones de la Marina Militar Italiana con las necesidades de la guerra moderna. A estos dos barcos se les entregaron las banderas de guerra que pertenecían a los viejos Doria y Duilio. Un paso de testigo, un cambio de época, un cambio generacional. De una vieja concepción de la guerra en los mares, basada en los grandes acorazados, a una fuerza naval más ágil, más moderna, más actualizada, capaz de interpretar las nuevas necesidades. Y de demostrar que Italia, pequeña, a veces difícil y con sus modestos recursos, siempre podía encontrar buenas soluciones y buenos compromisos.